¿Cómo están mis buenos muchachos que nadie nos puede ganar? Bienvenidos una vez más a Búnker al Aire, yo soy Juan Pablo. ¿Qué tal, muchachitos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Búnker. Hola chicos, bienvenidos. ¿Qué nos tienes, Juan Pablo? Yo pues les tengo mucho cariño para empezar. Para continuar, he traído un tema que tiene mucha relación con lo que nos han empezado a traumar con esto del coronavirus y todo eso. Claro. Entonces creo que es bien pertinente para hablarlo porque habla justamente sobre probablemente el primer uso de armas biológicas en la historia. ¿Ya? La colonia. Obviamente sin querer queriendo, pero pasó. Primero vamos a hablar de qué época? en la colonización, Ah, con la llegada de Colón. Cuando llegaron los europeos a América. Exacto. Primero que nada vamos a hacer quiero que se imaginen conmigo, vamos a hacer una recapitulación, ¿no? Teniendo en cuenta que en Europa por miles de años probablemente han vivido cerca de lo que es Eurasia, más que no solamente Europa, han vivido cerca de la más variada cantidad de animales domésticos en la historia, probablemente en el mundo. ¿Lo ves? O sea, en América no habían tantos animales domésticos como en Europa, digamos, caballos, ovejas, perros, cabras, todo eso, ¿no? Chivos. En algunos lugares estos animales los guardaban en establos, ¿no? Para cuidados de la intemperie, mientras hasta acá tienen las llamas ahí, ¿no ves? O sea, No hace nada. claro, y todo eso, si te das cuenta, tiene mucha relación también con lo que está pasando ahora, porque los tienen a los animales cerca, es así como que duermes con la pinche vaca, digamos, a tu lado, respiras cerca de la vaca, te comes a la vaca, tomas la leche de la vaca y todo eso. Claro. Y hay un juego de azar tan grande que eventualmente pues es posible, como ha pasado, que bacterias animales las pasen a los humanos, ¿no? Claro. Y en el proceso, como sabemos o podemos deducir, han muerto muchas personas a causa de estas nuevas enfermedades que han aparecido. Mueren, digamos, de nosotros 4 que somos acá, el personaje fantasma más, y tu amigo televidente, de nosotros, digamos, muere, pero digamos que el Oscar no, o sea, logra desarrollar su cuerpo una protección, anticuerpos que rechacen eso, ¿no? Entonces, él logra sobrevivir a esto. Pero sin embargo tose y le pasa esa enfermedad a otro, y eventualmente es lo que ha pasado, que la gente, ¿no? en esta parte del mundo ha logrado desarrollar anticuerpos para cierto tipo de enfermedades. Claro. Nos podemos ya poner de prepo que en América no ve, o sea, no estábamos preparados para eso. Cuando llegan, o sea, saben ustedes que viene el resfrío, al ser un virus también, nunca nos curamos, todos estamos resfriados todo el tiempo, solamente que los síntomas desaparecen, aparecen en ciertos puntos, pues a atacarlos y eso, ¿no? Pero claro, el resfrío no se cura realmente. Sí, entonces el resfrío dura lo que le da la gana. Exacto, y en ese sentido, si digamos yo estoy así resfriado, pero no muestro muchos síntomas y me siento cerca de un bebé, digamos, y el bebé se contagia súper fácil porque todavía no tiene esos anticuerpos. Claro. Entonces pasa lo mismo, llegan los colonos a América con enfermedades como la viruela y cosas así, y es un exterminio masivo. Tenemos que tener en cuenta, porque lo que les voy a hablar es más que todo de Norteamérica, no han llegado todos los europeos a toda América al mismo tiempo, o sea, primero llegan, si no me equivoco, a Venezuela, y pues de ahí se expanden hacia el resto del continente. ¿El Salvador? Venezuela, me parece. No, San Salvador. San Salvador. Llegan por eso al Caribe. Por eso se llama San Salvador, porque los salvó de que mueran perdidos en el mar. Llega, pero no llega primero a Norteamérica, ¿no? Eso es lo que quería dejar en claro. El punto es que llega y la enfermedad hace contacto con la gente que vive acá y se expande, y hasta en los datos que tengo muere cerca del 90% de la población del continente. Ya. Por los virus. Exacto. Para que tengan una relación, la peste negra mata entre el 30 al 60% de la población europea y es conocida como la mayor catástrofe en virus y todo eso de la historia. No es. ¿Ya? Esas son las partes que no te dicen, mata el 90%. Y claro, eso te da a entender otra cosa, ¿no? Y ahora sí los invito a imaginarse un poco, ¿no? Lo que te cuentan usualmente, lo que nos cuentan en colegio, es que los americanos estaban felices, siendo unos con la tierra y todo, y viviendo muy inocentemente, cuando llega el maldito español con armas y todo y lo supera
sin siquiera transpirar, ¿no ven? Claro. Pero no es tanto así, porque cuando llegan, o sea, muchos se hacen cargo justamente de esta guerra biológica que les digo, extermina a la mayoría de las personas locales y realmente después el resto es historia, ¿no? O sea, no es muy difícil enfrentarte a la población totalmente diezmada. Claro. Y ahí vamos empezando a entrar un poco más en las imágenes de lo que era eso Una vez escuché en esos tiempos. Giovanni Verrazzano, que era uno de los expedicionistas, vamos a decir, que navega por la costa oeste de Norteamérica en todo caso, él describe lo que veía en Norteamérica en sus diarios, ¿no? En sus bitácoras del capitán y esas cosas, como un continente densamente poblado, de la cual se veía a kilómetros el humo por fogatas y hogueras que armaban los indios, ¿no? Los nativos. Para darnos cuenta más o menos de cómo te hacen parecer los libros de historia a veces a América, cuando tú piensas tal vez en América, y cómo realmente era, vamos a hablar que es como tratar de entender al actual Manhattan basado en lo que ves en Soy Leyenda, digamos. Cuando ves en Soy Leyenda todo está devastado, ¿no? Pero no es así. Claro. La realidad era otra. Entonces, han pasado muchas cosas. Antes de la plaga se calculan algunos historiadores que la población era entre 20 y 100 millones de personas. Claro. Y Europa esas veces tenía 70 millones de habitantes, ¿ya? Para hacer una comparación. Posterior a esta plaga, vamos a llamarlo, podríamos compararlo también con una sociedad tipo Mad Max en la que empiezan a vivir los nativos, porque claro, pues todo se va al diablo, ¿no? O sea, Claro. muere cualquier cantidad de gente, gobernantes y todo eso, entonces tienen que buscárselas por todos lados. ¿Qué más? Era tal, vamos a hablar, la superioridad de los nativos en este sentido, que de no haber sido por la plaga, mejor dicho, no habrían tenido éxito realmente los colonizadores, que como ya sabemos, seguramente que muchos de nuestro público lo sabe también, Colón no ha sido el primero en llegar a América, no han habido otro tipo de expediciones previas, ¿no ve? O sea, de los vikingos, exacto, asiáticos también. Sí. Cuando llegan los vikingos ¿qué se llama esto? A Islandia, sí, llegan a Islandia, igual se acercan por Norteamérica, eran tan pocos que los hacen correr 2x3. O sea, estaban como que tratando de colonizar una tierra porque ellos escapan de su tierra natal igual buscando alimento. Básicamente es la misma razón por la que emigran todos los pueblos. Escapan de su tierra buscando alimento, llegan hasta Norteamérica y van tratando de asentarse, obviamente desde el norte, que era muy frío e inhóspito, van tratando de bajar hacia las tierras del sur, porque además en sus leyendas, eso lo podemos hablar en otra clase, casi, en otra sesión de búsqueda de aire, pero estoy pensando en mi otro trabajo. Ellos tienen una de sus leyendas, estaban buscando el Vineyard, no sé cómo se dice en español, Vineyard o algo así, que es como decir la tierra del vino, que estaba al sur, probablemente se referían a Tarija. El punto es que están buscando eso y van tratando de asentarse hacia el sur. Logran de hecho un establecimiento, logran establecerse, mejor dicho, por más tiempo que el actual Estados Unidos, porque perduran 500 años en Norteamérica. Este grupo de vikingos. Claro. He escuchado de ese, incluso hay ruinas de sus pueblos. O sea, ¿Sí? se tiene bien cuidadas esas ruinas, ¿verdad? O sea, ya convivían con los nativos del lugar. Han tratado. A eso vamos a llegar. Han tratado de convivir con los nativos del lugar, hasta que, como te digo, han querido ir un poquito más al sur. Eso ya no les ha gustado a los nativos y los han echado a correr 2-3. A eso me voy. O sea, realmente tenían una fuerza militar, como cantidad de gente realmente importante, que imagínate un pueblo asentado 500 años ahí, no ha logrado sacarlos. Claro. ¿No? Entonces, para entrar un poco más esto de las imágenes y la importancia que han tenido los pueblos de acá, citando, ¿no?, a lo que decían algunos textos de mismo Verrazzano, él decía que los indígenas, los nativos, eran más agradables a la vista en el estilo de Adán, o sea, desnudos, que un dandy inglés a la última moda del mundo, así, ¿no?
Entonces tenían un main crush. Y los mismos nativos en algunos escritos, digamos, que han podido encontrar, hablan de los europeos como apestosos, poco inteligentes, muy gente de la que no se puede confiar realmente, y eso, ¿no? O sea, y físicamente débiles. Entonces había solamente para asentar que no es como te lo pintan, ¿no? A veces como que nos han hecho pensar mucho en la superioridad del europeo, pero cuando llegan realmente no era tanto así. Tan desesperados se encuentran los primeros virginianos, se llaman, uno de los primeros grupos de colonizadores que llegan a Norteamérica. Se encuentran tan desesperados por tratar de buscar alimento, porque llegan y no saben de qué alimentarse. Entonces, que muchos de ellos se ofrecen como esclavos a los nativos a cambio de comida, ¿no? Entonces, era una situación desesperada. Cuando llegan los peregrinos, encuentran, eso es bien impresionante, porque hay textos en los que ellos cuentan que han encontrado la tierra como una bendición de Dios, claro, en el sentido que la han encontrado pero tan preparada por Dios, que tenía caminos y tenía cosas de ahí. Obviamente, porque toda la gente había muerto ahí, había dejado sus casas y todo, o sea, sembradíos de maíz y todo, y ellos pensaban que Dios había preparado esto para ellos a su llegada, ¿no? Entonces, imagínate llegar así como que entrar a una casa y, qué conveniente, hay una casa, no, pues había antes viviendo alguien ahí. Hay pan horneado. Claro, y llegan ellos, saquean tumbas y todo eso, es un desmán. Pero volviendo al punto inicial de la historia, es más que todo esto que les contaba del cómo el primer uso de arma biológica en el mundo, cómo ha llevado arrasado, claro, exacto, a un continente entero, ¿no? El no estar preparados biológicamente para un virus así de porquería, que los europeos ya lo tenían, estaban habituados a eso. Es muy loco lo que cuentas. De hecho, hay algunos puntos. Has mencionado tantas cosas interesantes que hay varios temas que tengo en la cabeza, pero o sea, es muy fuerte incluso imaginarse el nivel de crisis al que ha llegado todo el continente, porque claro, imagínate, o sea, llegan, te están invadiendo, tienen armas que tú no conoces y no puedes equiparar. Tienen caballos, aquí no había caballos, entonces son bestias que tampoco puedes a las que igualar. No puedes igualar, y sobre eso te viene una enfermedad más. O sea, imagínate el nivel de crisis, es como golpe por todas partes, por afuera y por adentro. Una película de eso sería brutal, llorarías de principio a fin, yo creo. Sí, eso es justamente lo que veía en los artículos, porque he leído de varios lugares, y decía eso así como que Hollywood, por favor, hagan una película de eso, porque es realmente impresionante la historia. O sea, cuando llegan estos tipos, igual en su desesperación por no saber qué comer, porque no están obviamente en su tierra, empiezan a comerse entre ellos, recurren al canibalismo, y hay imágenes de eso, y es brutal, así cualquier cantidad de historias, ¿no? Entonces me trato de resumir un periodo súper largo e importante de la historia en lo poco que había. Pero que se conoce muy poco. Pero del que se conoce muy poco, nos han dado realmente una imagen de como que, ok, han llegado 50 tipos contra 10.000 y los han reducido a punta de escopeta. No es pues tan así, o sea, en la lógica definitivamente no puede ser así. Entonces, eso, muchachos, esa ha sido la verdad con Juan Pablo Ariente. Ese ha sido mi tema, espero que les haya gustado. Usen barbijo, no se saluden de manos. Todos Chao, muchachos. Bueno, otra cosa que contabas también y que me hizo recuerdo era, siempre tenía en la cabeza preparar un tema sobre esto, pero aparecen otros temas buenos también, pero tocando un poquito, ¿no? Porque algún día voy a hacerlo. De hecho, hay historias de cuando llegaron piratas holandeses a Norteamérica y habían pueblos enteros que hablaban inglés, un inglés muy extraño, muy raro, con otro acento y todo, pero hablaban inglés. Y la cosa se pone más complicada. ¿Por qué? Porque habían mayas, o sea, ubican que no se sabe qué pasó con los mayas, ¿no? Desaparecieron justo antes de que lleguen los europeos. Y lo único que han dejado los mayas es una especie de libro que se llama el Popol Vuh. El Popol Vuh en idioma maya significa el libro de la gente. Y en inglés Popol Vuh se suena muy parecido a People Book. O sea, dicen puede ser una deformación del inglés. Wow. Lo que hablaban los mayas. De hecho, yo había escuchado eso, igual quería tocarlo, pero ya no me ha dado el tiempo. Y que sí, que había gente, o sea, que en realidad no era tan loco, no era así como que, Colón y la gran expedición que llegó a América, sino que era muy común, digamos, pero sí pueblos de América que habían cruzado y que iban a Europa a comerciar, y que sí, que hablaban inglés, y cuando llegan de nuevo los peregrinos así como que, mira, hasta hablan inglés, así, todo que o sea, la única diferencia puede ser que tal vez
fueron los primeros en registrarlo y documentarlo, ¿no? Sí, exacto. Pero es una parte de la historia injustamente olvidada y que me parece demasiado importante. Como dices, a la peste negra se le da una relevancia así máxima, como lo peor que le ha pasado a la humanidad, pero en realidad eso queda corto en comparación a lo que pasó aquí en América. Es verdad. Y sí, bueno, eso simplemente relacionado con el coronavirus y con la colonización de América, que vamos a ir ampliando, ¿no? Da para otros temas. Sí, sí. Espero que les haya gustado, muchachos. No se olviden suscribirse a la página de Facebook, al canal de YouTube y a nuestros Tinders. No, mentira. No tenemos Tinder. Y bueno, el Facebook nos encuentra como Búnker al Aire. Ahí están todos los videos, los actuales y los previos que hemos hecho también, en los cuales hay temas súper buenos realmente, ¿no? Que tocan Raúl, que toca Oscar también. Eso sí, todo me he ido de tiempo, perdón. Gracias, chao. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo van, papá? Raúl. Bueno, hoy día les cuento que tengo un tema que es bastante interesante, algo muy actual, también relacionado con el universo, como hemos estado tocando en algunos temas anteriores. Okay. Y vamos a tocar un poco el tema de cómo es que el espacio se está volviendo en el nuevo escenario de guerra, digamos, ¿no? Entre las potencias. Desde hace muchos años atrás ya hemos vivido, ya hemos visto, hemos leído, escuchado de todo, de que Estados Unidos y Rusia tuvieron la Guerra Fría, ¿no? Que era básicamente la competencia por el control de la carrera espacial. La carrera espacial, exactamente. Y que yo sostengo que no ha terminado. O sea, no, de hecho, claro, de hecho con esto, ahora se ha reactivado, como que tal vez un tiempo se quedó en status quo, digamos, pero ahora como que se volvió a reactivar. Y con nuevos jugadores. Y con nuevos protagonistas. Tal vez no tanto nuevos, sino nuevo, refiriéndonos a China, ¿no? Ahora, ¿por qué tal vez empieza a cobrar nuevamente importancia esto? Porque desde hace un tiempo ha empezado a haber, a manejarse un término que se le dice la militarización del espacio. No sé si fue Vladimir Putin el que empezó a llamarle así, pero al menos yo es el primero que lo escuché hablar como tal del término, digamos, ¿no? De militarización. Porque básicamente, o sea, la competencia, la carrera está empezando otra vez a tener un punto bien alto, ¿no? Entre los tres, entre los dos clásicos y el nuevo protagonista. Ahora, ¿por qué, digamos, empieza a llamar un poco la atención de la presencia de China dentro de todo esto? Porque recientemente China ha inaugurado lo que ahora es el radiotelescopio más grande del mundo. Antes el radiotelescopio más grande que existía acá en el planeta era uno que se llamaba, de 2 segundos. ¿Era de China también? No, era el radiotelescopio de Arecibo, de Puerto Rico. Puerto Rico. Ahí lo han inaugurado. Recién, el de China, recién, claro. El de China. No es un satélite, es un radiotelescopio aquí en la Tierra. Ajá, claro. ¿Cuándo lo han inaugurado? Mira, exactamente no tengo el dato, pero fue hace unas semanas atrás. ¿Y cuándo lo empezó a construir? Porque estoy casi seguro que los primeros programas del Búnker hemos hablado de la construcción de este radiotelescopio. Empezaron a construir el 2016. Es probable que se haya pasado. Sí, creo que sí. Lo empezaron a construir en el 2016 y recientemente, a inicios de este 2020, si no estoy mal, ha sido... Terminaron de construir. Terminaron de construirlo, ¿no? Esto, como les decía, sustituye a lo que era el radiotelescopio, el anterior más grande del mundo, que era uno que estaba ubicado en Puerto Rico, y que de hecho este radiotelescopio de Puerto Rico igual es bastante famoso porque ha sido el instrumento, digamos, que se utilizó para mandar ese famoso mensaje al espacio, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? El disco de oro, ¿no? No me acuerdo cómo le decían, pero cuando éramos changuitos, cuando éramos bien niños, me acuerdo que hablaban de eso, una sonda espacial. Una sonda, una señal de radio, de que se envió con toda la información de la humanidad. Tú puedes entrar a una página y poner tus saludos, no sé qué cosas igual. Bueno, ese lo enviaron hace 46 años atrás. Antes o sea, es una señal enviada, digamos, ¿no? Eso lo enviaron hace 46 años atrás, y un dato bastante interesante y curioso que encontré es de que para elaborar ese mensaje han tenido la ayuda y colaboración de Carl Sagan. Claro, Carl Sagan de hecho dijo cómo tenía que ir, para que, es que era muy complicado porque ¿cómo le explicas a una civilización dónde estás? O sea, ¿dónde es el norte en el espacio? Exacto. ¿Dónde es el sur? Y por eso es de que Sagan intentó darle forma para que cualquiera que lo encuentre pueda entender en cierta manera dónde estamos. Claro, pero no tienes un idioma, no había nada. Solo las matemáticas, el idioma universal.
ese mensaje fue enviado por este radiotelescopio que está ubicado en Puerto Rico, ¿no? Ajá. Entonces, como para que vayamos viendo, digamos, y teniendo un poco la idea de hacia dónde están empezando a meterse los chinos, ¿no? Bueno, al final la humanidad, no hablemos los chinos tanto porque, como ya hemos dicho en algún otro video, queda feo. No, y además, como dijimos en algún otro video, somos gusanos, ¿no? En este universo, entonces, como que un gusano chino, un gusano nuestros latino, hermanos de Oriente. Exacto. Los gusanos de Oriente. Integrador. Pero bueno, el punto es ese. Entonces, este nuevo radiotelescopio tiene un diámetro de 500 kilómetros. O sea, imagínense, es una cosa inmensa. Claro. Es súper grande. Perdón, 500 metros, no ya kilómetros, como 500 metros. Como el colisionador de partículas. El de Puerto Rico tenía 305 metros. Entonces, ¡wow! Le saca una buena distancia, ¿no? En cuanto a tamaño. Ahora, lo que se pretende es este nuevo radiotelescopio, tiene como por nombre FAST, por sus siglas en inglés, y que traducido, digamos, al español, se interpretaría como radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros. Lo llamaremos FAST. Me parece bien. La cosa es que la idea con este FAST es como que optimizar, digamos, el trabajo que ya se venía haciendo, ¿no? Tener respuestas mucho más ágiles, poder decodificar las señales de radio que se... De hecho, esto es sabido igual, ¿no? Que en el universo hay un montón de señales de radio que van y vienen y que están por todas partes, claro. Sí. pero no tenemos la capacidad de poder como... ¿Cómo se llama esto? De captar muchas de esas señales, ¿no? Okay. Porque muchas son muy tenues y no son muy perceptibles, digamos, para los instrumentos que tenemos actualmente. La idea es que con este FAST ya se pueda captar, no voy a decir todas, porque seguramente de aquí a unos años van a decir, habían habido nuevas. O Claro. diferente En frecuencia, otra frecuencia, o algo así, ¿no? Claro, entonces, pero sí se va a poder tener una gama mucho más amplia, digamos, de las frecuencias de radio que vamos a poder captar. Y también se espera de que con esto se pueda decodificar esas señales de radio que están en el espacio. De hecho, se puede decodificar mucho más rápido, porque, por ejemplo, volviendo al tema del radiotelescopio de Puerto Rico, esa señal que se envió en aquel entonces Volvió. no. Bueno, sí, o sea, la idea es que algún día vuelva. que lo captó. Claro, o sea, la idea idea es que alguien lo reciba. Claro. Y si alguien lo recibe y nos devuelve la respuesta, se estima que el tiempo en el que pasaría todo eso son 50.000 años. O sea que... Wow. No sé realmente cuánta funcionalidad tenga todo Hay eso, un ¿no? crop para cycle. nosotros ahora mismo. Hay un crop circle que dice eso. O sea, hace unos, no sé cuánto sería, tal vez 20 años o un poco menos, los crop circles que siempre aparecen en Inglaterra, Sí. apareció un cuadro en el que estaba la respuesta a ese mensaje. ¿sí? Sí. Supuestamente, ¿no? Y es un alien, creo. Abajo se ve una especie de gris. Sí. Y te explica... ¿Eso es real? Yo nunca me he puesto a investigar si eso es real. Porque me parece Muy perfecto para muy ser perfecto, real, muy pero fantasioso, no sé. Puede ser, pero de todas formas, hacer incluso ese crop circle no se sabe cómo se logra. En tan poco tiempo, un diseño tan complejo sobre trigo, que es algo muy difícil de manipular, digamos, ¿no? Y ahí, de hecho, una de las partes en las que, ¿se acuerdan? En otro video les decía de que hay algunos seres que dicen que sus cuerpos son de silicio o tienen silicio dentro. Ahí también dice que dentro de su genética tienen silicio y que tienen colonizados 2 planetas y que su planeta tiene 2 lunas, algo así. O sea, uno de sus planetas. Probablemente manejamos el supuesto de que sí, efectivamente nos respondieron. Eso tal vez nos demuestra un poco lo tan perdidos que estamos, digamos, en este campo, ¿no? Probablemente nosotros como humanidad estimábamos unos 50.000 años de tiempo de respuesta, pero llegó mucho antes, ¿no? Entonces, la idea es que con este FAST podamos tener ese tipo de respuestas, digamos, ¿no? Un poco más ágiles. No sé exactamente cuánto tiempo prevén tener o acortar ese tiempo de respuesta, pero se espera acortarlo, ¿no? Es que no puedes medir tampoco muy bien o asumir en cuánto tiempo va a llegar una respuesta si no conoces la capacidad de la otra civilización. Claro, ¿no? Cuando tal vez les llega justo una civilización que está menos
avanzada que nosotros, o una que está tan avanzada que va a piensa llegar que es de la vida de un perro, digamos, un día antes. Claro, antes que lo envíes, ¿no? No, Te digo, o tal vez literalmente como nosotros ahora pensamos que un perro viene y nos ladra y Claro. te vas, ¿no? Entonces, tal vez piensan literalmente que es eso, ¿no? Entonces, Hola perrito, y te das. sí, lo acaricias y te vas, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas, o sea, conocemos tan poco del espacio que es probable que llegue a suceder eso, Que llegue a ¿no? ese punto. Incluso hablando del tiempo mismo, ¿no? O sea, no sé, tal vez una respuesta pronta realmente es 50.000 años. Hablando en tiempo espacial. Claro, digamos, ¿no? en Tal vez. medidas cósmicas. No, para mí, digamos que yo envío un mensaje y me respondan en un año es porque ha tardado demasiado y ya totalmente desechado, ¿no? Viste de un año. Claro, me han visto un año, pero si estamos hablando en tiempo espacial, tal vez realmente, no sé, 10.000 años es una respuesta así. Perdona que te saboteé, pero esto ¿cómo casa con lo de la milicia espacial? A ver, es un tema un poco más amplio, digamos, ¿no? O sea, quería dar un poco ese contexto para saber por qué China está metiéndose en todos estos asuntos, ¿no? Clickbait. Exactamente. Entonces, bueno, aparte de esto, otro dato bastante interesante, digamos, de este FAST es... ya se pudo construir, digamos, ¿no? el instrumento que puede enviar mensajes, pero el verdadero reto ahora es tener la capacidad de procesar la información que nos va a llegar. O sea, tenemos un muy buen aparato para poder recibir información, pero la cosa es qué hacemos con esa información, o sea, cómo la procesamos, cómo la entendemos, cómo la comprendemos. Claro, cómo la Entonces, entendemos, ajá. de hecho, la cantidad de información que va a llegar prevé que sea tan alta de que ese es el verdadero reto, ¿no? Poder descifrar la información que nos Digerir está llegando, todo eso. digerir, claro. Poder codificar toda esta información. Es como que agarres toda una biblioteca y se la lanzas a un grupo de monos. Claro, o sea, al final, ¿cómo, ¿Qué vamos a hacer? ¿qué van a hacer, digamos, no? Los monos. O un grupo de gusanos. Entonces, bueno, es así como ahora China entonces está empezando a tener bastante pisada, digamos, en este tema espacial. Pero bueno, ya para ir más o menos cerrando este tema, respecto a tu pregunta, por ejemplo, Juanpa, de en qué va, digamos, todo esto ¿Cómo se de que el relaciona? espacio, claro, es el nuevo teatro de guerra, digamos, espacial entre estas potencias, es, bueno, de que básicamente han empezado a desarrollar, tanto Rusia como Estados Unidos como China, han empezado a desarrollar armamento para algún posible enfrentamiento espacial. Ya no digamos un enfrentamiento aquí en la Tierra, con tanques, con aviones, no, sino, de hecho están empezando a utilizar, a desarrollar bastante armamento, como les decía, para poder bloquear satélites, para poder cortar comunicaciones, Claro. que básicamente es La guerra del futuro. claro, la guerra del futuro, y le pegas a eso y lo dejas desconectado Claro, al otro, ¿no? Entonces, el tema del armamento, por ejemplo, ahora tanto China como Rusia como Estados Unidos están empezando a desarrollar armamento como tal para poder cortar comunicaciones, para poder bloquear satélites. De hecho, hay láser, no entiendo muy bien cómo serán estos, pero le llaman un láser antisatélites, digamos, ¿no? Entonces, Tal vez enseguieces al satélite con eso. claro, o lo aíslas de algún tipo de comunicación o algo así, ¿no? Entonces, es un tema, la verdad, para ampliarlo mucho más. Voy a investigar un poco más, voy a leer, voy a ver más o menos en qué está exactamente todo esto. Y yo creo que va a merecer la pena otro capítulo del búnker con este tema del nuevo escenario de guerra entre Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? En el espacio. En el espacio, claro, en el espacio. Bueno, sería básicamente eso, no sé, ¿qué les parece? Bien. Muy loco. No, a mí me parece muy loco. Es muy... hasta preocupante. Porque imagínate, en una de esas que quieras darle a Estados Unidos, tal vez le terminas dando a otros países más, a otras regiones. Ahora todos estamos enlazados, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces le haces uno a alguien y Sí. le haces al resto. O sea, hay un efecto dominó, digamos. Exactamente, imagínate, o sea, dónde están los servidores, por ejemplo, de un montón de bancos, de redes sociales. Ponte nomás WhatsApp, o sea. Claro, chao WhatsApp y Y listo. claro, no te comunicas con gente. Claro, tenemos y que ahora utilizar. somos tan dependientes, digamos, de este tipo de comunicación así, instantánea, Sí. que Vamos a tener que volver entraríamos en plena histeria si no hay teléfono WhatsApp en con algún cable, Exacto. el teléfono fijo. O sea, muchos ya no tenemos. Yo no tengo en mi casa teléfono fijo Y y no tampoco pienso tener, ¿no? Y no pienso Sí, tampoco pagar pienso ni un tener. centavo. Sí, es algo así.
Entonces sería muy complicado. Ahora, digamos que Estados Unidos ataca a Rusia, Rusia igual va a querer contraatacar y otra vez estamos pegados. Claro. O sea, Sí, de una u otra manera siempre perdemos. Se complica. Bienvenidos a Búnker al Aire. Yo les vengo a contar un tema que es un poco entre filosófico, biológico. Van a ver, el tema es Biológico, muy, filosófico. entre filosófico, biológico, cósmico, tecnológico. Es interesante. Bien. Y voy a empezar con un... O sea, por más que he buscado, no he podido constatar que realmente las palabras que voy a decir las haya pronunciado Neil deGrasse Tyson, el famoso astrofísico, Claro. divulgador de la ciencia, muy, muy famoso. Más que todo por el meme de Watch Out Guys. Sí, pero igual está haciendo un trabajo bien importante, creo yo, para la ciencia, justamente propagando la importancia de la Sí, ciencia, sí, ¿no? sí, Aparece en cualquier cantidad de series sitcom. Sí, y tiene su propia serie Cosmos, que es la continuación de la de exacto, Carl sí. Sagan. ¿Qué es una serie sitcom? Situation Eh, comedy. Comedia Full tipo House. The Big Bang Theory, Full House. Ah, ya. Sí. Esa es una sitcom. Bueno, ¿qué ha dicho? Ya, vamos. Bueno, él dice, como les digo, no sé si exactamente él dijo esto, Ujú. pero he buscado, no lo he encontrado, pero hay varios lugares que no son oficiales, pero dicen que sí, él dijo todo esto y me parece realmente muy interesante y se los voy a leer tal cual. El ADN humano es 98% idéntico al del chimpancé. Sin embargo, los humanos construimos telescopios, componemos sinfonías y tenemos ciencia y literatura. Mientras los chimpancés apilan cajas y comprenden lenguaje de señas, igual que nuestros niños pequeños. Si ese 2% es lo que nos hace tan diferentes, imaginen una especie 2% arriba de nosotros en esa escala. Claro. Nos considerarían siquiera inteligentes. Es como cuando vas caminando y ves un gusano. No te detienes y te preguntas qué estará pensando el gusano. Ni intentas siquiera comunicarte con él. Comparado contigo, el gusano es demasiado tonto para eso. Tal vez la razón por la que no hemos tenido contacto con una civilización extraterrestre más avanzada e inteligente es porque ellos han observado la Tierra y han concluido que no hay vida inteligente aquí. Somos gusanos. A niveles cósmicos somos gusanos. gusanos. Entonces, Gusanos cósmicos. si se ponen a pensar, es muy profundo. Es realmente muy profundo y te abre la mente a cosas muy complejas, incluso. Por eso te decía, es entre filosófico, biológico, cósmico, tecnológico y demás, porque existencialista incluso, porque si tú te pones a pensar, y sí, con los chimpancés y bonobos, que son casi la misma especie, tenemos solo un 2% de diferencia genética, pero lo que nos hace una diferencia tan enorme, tan abismal, Claro. o sea, como ahí dice, como en lo que les acabo de leer, te dice, el mono apenas está usando un palito como herramienta y es lo más avanzado que llegue a tener, ¿no? Para sacar gusanitos de un árbol, digamos. Y nosotros podemos armar carros que están andando en Marte con un 2% de diferencia genética. Imagínate una civilización con 2%, prácticamente serían, no sé si dioses, no sé si creadores de la realidad. Claro, o sea, me parece incluso que ese 2% ni siquiera aplica a la típica... a los típicos extraterrestres, por ejemplo, a los grises, ponte, a los reptilianos, a los, no sé, pleiadianos que tanto hablan, que nos visitan y que se contactan con los seres humanos y demás. Ni siquiera me parece que ellos estarían con un 2% de diferencia de nosotros, si hablamos en esta escala. Es muy fuerte lo que uno se pone a pensar de hasta dónde realmente una civilización 2% más que nosotros puede llegar. Claro, realmente ya no llegas a concebir, o sea, Claro. puedes asumir, creo yo, que los entenderíamos como dioses, Claro. ¿no? Pero, Unas entidades pero no cósmicas. hay forma de explicar qué cosa, o sea, Podría cuál ser. es la diferencia porque no la podemos ver. Es como tratar de entender la cuarta dimensión, ¿no ves? O sea, no Claro. puedes porque no nos No movemos en la concibes, cuarta claro, o sea, dimensión, no puedes concebirla. o sea, no tenemos un mínimo de idea como para que nuestro cerebro intente Exacto. construir, digamos, esa realidad, ¿no? Entonces, Claro. Sí. me hace un poco recuerdo a cuando veíamos hace años atrás en una tienda un tipo que atendía, o sea, el dueño de la tienda y tenía su mono con su chaleco Claro, y su claro. cachucha que cobraba Sí, el sí. dinero. Y Entonces se vos llamaba la sabes mano. algo y vos querías pagarle y el monito te extendía la mano para que vos le pagues. Sí, era alucinante. Y tú le querías pagar al señor, pero el mono te veía y te hacía así. Sí. Y tú le dabas la moneda, yo lo metí en su bolsillo y luego te veía. Era muy alucinante
Y claro, seríamos eso básicamente. Seríamos o sea, eso en el mejor de los casos, en nuestro mejor entrenamiento, seríamos ese mono de alguien para ellos, superior. Claro. El mono, o sea, el ser humano más inteligente de este planeta sería la El mascota más tonta. Stephen Hawking. Sí, sería el monito que corre. Tesla, ¿no? Tesla. Da Vinci, algo así. Entonces, con el respeto que se merecen todos. No, claro, imagínense que seríamos nosotros. Ahí sí seríamos gusanos. Bueno, entonces, como les decía, incluso no podemos imaginar siquiera a qué punto han evolucionado una especie con el 2% más que nosotros. Claro. Tal vez ya no están en cuerpos en base a carbono, que es lo más probable. De hecho, algunos contactados llegan a decir de que un tipo de extraterrestres tienen silicio dentro de su genética, lo que nos abre otro debate que es para otro tema, porque te hace pensar incluso que esos serían cuerpos robóticos. Electrónicos, claro. Electrónicos, sí tienen silicio, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, eso es para otro tema en el búnker, que lo estoy preparando, pero tal vez son, no sé, un estado líquido, gaseoso, inmaterial, tal vez, no sé, o sea, realmente llegamos a un tipo de expectativa, no, más bien no podemos tener ninguna expectativa porque nuestra mente no alcanza. Eso es lo que te digo, no puedes llegar a entenderlo porque realmente, ¿cuál es la diferencia entre un mono y nosotros? El mono igual tiene manos, igual tiene pies, cabeza, sí, y todo, ¿no? Pero claro, la diferencia está en cómo utiliza eso, el máximo de aplicabilidad que le encuentra, digamos, ¿no? A las herramientas. Usa el palito para sacar hormigas, comerlas y no necesita nada más. Claro. Nosotros necesitamos un poco más, pero nuestras necesidades son basuras para estos seres, ¿no? Claro. Sus necesidades no son problema mío. Entonces sí es inefable. Ahora, yendo a eso, hay un científico ruso que en los 60s puso una escala muy interesante, o sea, él propuso una escala de civilizaciones muy interesante, se llama la escala de Kardashev, porque él apellidaba así, y él lo que dice en términos generales es que hay 3 tipos de civilización que tal vez podríamos nosotros llegar a concebir de una manera más, o sea, 3 tipos de civilización que podríamos llegar a ser, o que ya pueden existir incluso en este momento. Hay el tipo de civilización 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 prácticamente es una civilización que ha llegado a utilizar todos los recursos de manera eficiente de su planeta. ¿Ya? El 100% de los recursos de manera eficiente de su planeta. El tipo 2 es el que ha alcanzado, o sea, el que ha podido utilizar todos los recursos de su sistema solar. Esto nos lleva más o menos a una esfera de Dyson. No sé si conocen ese tema. No. Una esfera de Dyson es cuando tienes una especie de armadura sobre un sol, un recubrimiento total al sol, y mediante eso absorbes toda la energía posible. Entonces sería, no sé, una cosa increíble, porque imagínate tener toda la capacidad, todo el poder del sol, toda la energía en la palma de algo así. Entonces ese nivel de tecnología y de energía que tendrías para crear cosas es ilimitado. Claro. Y luego la civilización tipo 3 sería como jugar con cheats. Claro, con cheats, con claves. Claro, ya, con claro. claves. Sí. Operation Seawall y Show me the money. Show me the money. Y Operation Seawall. Entonces, y la número 3 es una civilización que ha alcanzado a agarrar a utilizar todo el potencial de su galaxia, que ya es un nivel de colonización como robots autorreplicables, que van avanzando y van colonizando planetas y van haciendo muchas esferas de Dyson en muchos soles, y con eso pueden tener aún más energía. O sea, imagínense ese nivel de civilización apenas entra en nuestra cabeza. Nivel Freezer. Mira, es interesante. Dragon Ball. ¿No has visto? No soy tan fanático de Dragon Ball. ¿Tú que eres tan geeky? Soy súper geeky, me enorgullezco de eso, pero la verdad es que respeto Dragon Ball, pero no he visto tanto como para saber qué hace Freezer. Es un tipo que domina y conquista el universo. No, es un tipo, pero que, o sea, tiene ejércitos y tiene todo, que
Claro, básicamente su objetivo es conquistar el universo y lo hace, o sea, no es que Claro. No se anda con... Y ahí aparece Goku y lo detiene y Claro. todo eso, ¿no? Pero él... Es ese camino y así se pasa. Cierto lo que Oscar dice, es como Freezer que va colonizando y se va expandiendo, entonces va tomando control. Obviamente no se ve ninguna esfera de Dyson ni nada. No, claro. Y de hecho en una manera mala, digamos, ¿no? Porque como que va destruyendo las cosas y todo. Claro, pero sería algo así. Entonces, para los que han visto Dragon Ball nos entenderán. Juan Pablo no entiende. Seguro Tampoco que lo entendemos ahí. tampoco la audiencia que no ha visto puede ser. Tiene Si que no, ver pongan en los esto. comentarios. Sí. Ya, bueno. Y El próximo programa, otro tipo. ¿No? bueno, el punto es de que incluso, bueno, este Kardashev dijo de que esos son los 3 tipos de civilización. Hace unos años atrás ya incluso se llegó a decir de que podría haber una civilización tipo 4, que adivinen, sería el siguiente nivel, o sea, que agarró todo el poder, todos los recursos del universo. Wow. Lo que lo convería, o sea, y ahí es donde yo realmente creo que puede llegar este ser con 2% más que nosotros. Son seres prácticamente dioses todopoderosos, ¿no? Algo así. Ahora, ustedes se preguntarán... Dime. Perdón, o sea, interrumpiéndote, digamos, y tal vez entrando a otro tema, no tenemos forma en nuestro 1%, diríamos, ¿no? En nuestro 0%, en todo caso, de decir que no está pasando eso. Tal vez realmente estamos en una matrix y una sociedad con el 2% más nos está cosechando. No está cosechando, o directamente no les importamos, como el gusano. Como yo siempre digo los ácaros de tu cama, te echas a tu colchón y a ti no te importan los ácaros, claro. no tienes conciencia siquiera de ellos. Ellos tampoco tienen conciencia de ti, Exacto, a más de algún cuerpo caliente que se echa y se levanta cada cierto tiempo, pero nada más. Y ni a ellos les importas tú, ni a ti te importan ellos. Y eso lo sí. Por eso es de que no tenemos ese contacto, porque nunca nosotros hemos intentado contactarnos con los ácaros. Digamos. Claro, es que tampoco tenemos conciencia, digamos, ¿no? O sea, es que como no los vemos, entonces no tenemos conciencia de que están ahí, al igual que ellos, digamos. O sea, no tal vez tienen conciencia. Un humano, digamos. Claro, no, ellos deben ver que es una mancha, no sé, algo así. Ahora, para terminar, les digo, ¿en cuánto creen que estamos nosotros, la humanidad, como civilización dentro de la escala de Kardashev? Está en el 0.2, ya. Hablando en serio, estamos en el 0.73. O sea, no llegamos ni al tipo 1. Ni al 0.1. ¿Qué es tipo? Se cree... O sea, estamos... ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿El tipo 1 es la civilización 1, digamos, o qué? Claro, el tipo 1 es la civilización que ha agarrado... Claro, que no, pero te digo, digamos, en valor, la civilización tipo 1 es 1 y nosotros estamos en 0.73. Sí. Ah, ya. O sea, nos falta 27% para llegar al tipo 1. Claro. 27% para poder explotar de manera eficiente todos los recursos de nuestro planeta. Ahora, se calcula de que más o menos podríamos alcanzar al tipo 1 como tal dentro de 100 a 200 años. Luego, al tipo 2 dentro de un par de miles de años, o tal vez podemos llegar a unos 4.000, 5.000 años de aquí en adelante, tener una esfera de Dyson o algo parecido. No sé, un enjambre de satélites que rodeen el Sol. Y algo así. Y el tipo 3, más o menos entre 100.000 a 1.000.000 de años, tal vez podamos llegar a eso. Es muy loco, o sea, realmente todo esto te sale de la cabeza, es súper profundo el tema, es para charlar muy largo, pero eso es muchachos. Es de esas cosas que te pueden mantener despierto toda la noche. Ajá. O simplemente, sabes que no agostes tus esfuerzos porque es exactamente igual. Que te preocupes por esto o no, es exactamente igual. No va a pasar nada. Al universo le es indiferente. Exacto. Porque eres un gusano. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado en esto. No se olviden darle... suscribirse al video, darle like, denos un like, eso nos ayuda muchísimo. Síganos en nuestras redes sociales que están ahí en la descripción, y más que todo el Facebook es donde estamos dándole con todo. En Facebook nos pueden encontrar como Búnker al Aire y ahí van a ver un montón de cosas más. Adiós. Gracias.